e sobre o sacerdócio e também sobre o altar. Eu quero agora, já estamos todos bem, sejam muito bem-vindos, você que está conosco no Facebook, você que está conosco no Insta, no YouTube e todas as plataformas em português e espanhol. Agora sim, hoje o tema da nossa mensagem é exatamente o tabernáculo, o sacerdote Eli e os seus filhos. Nós queremos descrever a situação da igreja de Deus nesses dias atuais. Esse sacerdócio de 1 Samuel, ele descreve exatamente o que está acontecendo com a igreja nos dias atuais. Ao olharmos para o tabernáculo, aonde o sacerdote Eli era o responsável, podemos dizer aquele sumo sacerdote, o homem, eles foram caindo Ellos fueron cayendo, cayendo y cayendo uma situação de en una degradação. situación de degradación. Número Número uno, de la número apostasía. dois, Número dos, na questão en la do cuestión pecado sexual. del pecado sexual. E esses dois itens Y estos dos principais, ítems principales, eles removeram o temor de ellos Deus removieron el temor de daquela Dios, família de sacerdotal, aquella familia representante de sacerdotal, Deus, ao representantes ponto de Dios, a que tal nós vamos ver punto hoje que que nosotros eles vamos a ver passaram hoy, a ellos pecar pasaron a contra pecar o próprio contra Deus. el propio Dios. Todos os seus Todos pecados, sus sendo eles pecados, na linha siendo de ellos de la apostasia línea ou na linha dos pecados sexuais, por de la falta de apostasía temor o la de línea Deus, del pecado eles passaram sexual, a pecar sin temor de diretamente Dios, contra ellos Deus. E pasaron a nós pecar vimos que o contra Dios. resultado Y nosotros vimos foi que el Deus, resultado, ele não simplesmente matando ellos, aquela família Dios sacerdotal, los hirió no mas solamente Deus matando a la familia sacerdotal, riscando mas Dios do seu livro que aquela família algum dia mais pudesse él rayó servir de su como libro que aquella sacerdotes de familia Deus. algún día podría A servir como maldição ela sacerdote de passou de Dios. pai Él para los filho anuló. e aquela Esa casa, a maldición casa de Eli, pasó ela foi de padres descerrada para para hijos não y poder la servir casa mais de como Elí sería sacerdotes. quitada, no podía servir más como E nós sacerdotes. agora olhamos para o Nosotros estado ahora atual da igreja. miramos para la condición actual de la Em iglesia. nossos dias, En nuestros Deus días, ele não vai simplesmente Dios, olhar para esses Él no seus va pecados simplemente a como mirar para sus fazia pecados de o pecado apostasía sexual, y el pecado sexual, amor ao dinheiro. amor al dinero. Ele não vai olhar apenas Él como no va a mais um pecado, mirar mas solamente ele como un está pecado vendo más, que mas chegou Él o está tempo dele viendo também que julgar llegó el esse tiempo de Él tipo también juzgar de servo, de este sacerdotes, tipo de esse siervo, tipo de de pessoas sacerdotes, que ese estão tipo à de frente da personas casa do que Senhor. están adelante en la casa de Dios Eles sirviendo, vão llevando a los precisar hermanos. passar por um Ellos juízo. van a necesitar pasar por Oh, Senhor juicio. Jesus. Oh Então Señor, hoje nós vamos lidar hoy nosotros exatamente vamos com a o tratar tema da mensagem, é o exactamente con el tema tabernáculo, del mensaje, es el o tabernáculo, sacerdote el Eli e os sacerdote seus Elí filhos. y sus E nós hijos. vamos Y fazer nosotros vamos exatamente uma a hacer conexão para a igreja dos exactamente una dias conexión para la presentes. iglesia de los Amados días irmãos, eu presentes. quero afirmar para Amados vocês hermanos, com yo temor. quiero afirmar A para igreja, ustedes con ela temor chegou que la iglesia, no ella mais llegó baixo padrão moral en el más bajo padrón de moral 2000 anos, de 2000 desde que a años, igreja está na desde que la terra. iglesia está aquí en la Ela tierra. chegou Ella num llegó nível a de un conduta nivel moral de conducta moral, equivalente do a un nivel sacerdócio que el chegar ao fundo do sacerdocio poço. llegó al Os fondo del altares pozo, chegaram ao fundo los do poço. altares llegaron al E fondo aos del olhos pozo humanos, y a los Deus ojos não tem humanos, mais o que fazer Dios a no não tiene ser más que o que ele hacer fez a no ser quando lo que él levantou hizo, Samuel. que levantó Ele Samuel. abandona Él completamente abandonó a casa de Eli, completamente la aquele casa de Elí, sacerdote. Ele aquel abandona sacerdote. completamente Él os seus abandonó filhos. Ele completamente abandona sus hijos. completamente
Él abandonó completamente aquel sacerdocio de Aarón que fue levantado por Dios y él levanta a Samuel. Entonces tenemos aquí un cambio de dispensación y él está finalizando una era de juicio de la Odisea, donde original quiere decir, la Odisea quiere decir muchas opiniones o opinión del pueblo. Tenemos una iglesia que va a quedar con el anticristo. La Odisea permanece con el anticristo. La Odisea es la falsa novia, aquella novia falsa que se titula la verdadera hoy, mas está exactamente en la familia del sacerdote Eli. Entonces nosotros vamos a hacer compartir hoy con temor delante de Dios. No estoy aquí para juzgar a nadie, no estoy para colocarme en una posición superior a nadie. Vengo simplemente en nombre del Señor y quiero aquí hacer un resumen, una palabra que el líder de este ministerio, doctor David Ower, aquel que fue levantado por Dios en esta hora y está gritando desesperadamente a los cuatro cantos, esquina de esta tierra, llamando a la iglesia para arrepentirse, llamando a las naciones para arrepentirse, para dejar los pecados de la casa de Eli y volverse rápidamente en cuanto hay tiempo. La puerta del arca está cerrándose y nosotros sabemos que hay una terrible angustia que está viniendo a la tierra y el Señor no quiere que nosotros caigamos en aquel tiempo, en aquellos días. La angustia de Jacob va a afectar todos aquellos que perdieron el arrebatamiento. Entonces vamos a comenzar con esta rápida introducción. Por favor, miren conmigo. Jueces. El libro de Jueces representa por la iglesia en la Odisea. Aquí nosotros tenemos los 12 jueces principales presentados en este libro. Y nosotros tenemos toda opinión, aquello que llevó Dios por más de 400. Podemos afirmar, de acuerdo con Gálatas, 450 años se periodo de juez en la tierra. Jueces 2:10 dice así. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Rápidamente, ahora vamos a entrar en Primera de Samuel, capítulo 2. Nosotros sabemos que es exactamente aquí que vemos que el sacerdote Elí en él está terminando el periodo de jueces. Podemos acrecentar también, no está mal que usted acreciente también Samuel, porque Samuel también fue sacerdote, profeta y juez. Y enseguida vino el primer rey, Saúl, y después el segundo, David, y el tercer, Salomón. Entonces podemos decir y afirmar que Samuel fue el último juez. En otras palabras, Dios está finalizando el periodo de jueces. ¿Y qué nosotros vimos en Jueces 2:10? Que la próxima generación ya fue levantada y no conocía a Dios ni sus obras. Habla conmigo. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. Aquí tenemos los hijos de Eli. Ellos están encuadrados en una generación que no conocía a Dios, ni tampoco sus obras.
Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Miren la generación de ellos. ¿Cómo usted puede tener hijos sacerdotes? En otras palabras, pastores, líderes en las iglesias, en todo el planeta, que no se importan con el Señor. Ustedes recuerdan Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entra en el reino de los cielos, mas aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos en aquellos días me dirán, Señor, en tu nombre no profetizamos, no curamos en tu nombre, no expulsamos demonios también en tu nombre. Y el Señor les dirá, aquella advertencia para todos nosotros, apártense de mí, hacedores de maldad, apártense de mí, los que cometieron, los que cometen, yo uso una palabra, pecados. ¿Por qué? De acuerdo con este versículo, hijos de Belial no se importaban con el Señor. Cuando el sacerdocio está caído, cuando el púlpito está caído, hermanos, el temor se fue. Los que están ministrando, ellos no se importan con eso, con el temor al Señor. Por eso el Señor necesita terminar una dispensación y necesita juzgar y comenzar un periodo de reyes. Presta atención, que Samuel, él va a introducir David, aquel que era según el corazón de Dios. Es muy importante que ustedes sepan que quien introduce un rey, es un sacerdote santo, real, y un sacerdote eterno, que está primero con su servicio delante del Señor y segundo con su altar establecido. Cuando hablamos de introducir un rey, estamos hablando de introducir Cristo, que va a gobernar los 1000 años. Cuando usted sale para predicar el Evangelio, usted dice en otras palabras, estoy aquí anunciando que el reino de Dios está llegando y que yo estoy anunciando que Jesús es el rey. Él va a gobernar por 1000 años en esta tierra. La persona pregunta, ¿pero cómo? Si yo estoy aquí diciendo que ese reinos que ustedes están viendo, ellos van a pasar. En los Estados Unidos, aquí donde viven, en China, en Europa, los palestinos, todo va a pasar. Mas el reino del cual yo pertenezco y el rey que yo estoy introduciendo ahora, su reino es eterno y no pasará otro. Su predicación consiste en que un sacerdote santo y un sacerdote real introduce Cristo para libertar, porque va a reinar en la tierra 1000 años. Esto es lo que el Evangelio de la Prosperidad, él destruyó completamente la agenda de Dios en la tierra, porque el foco de este Evangelio es que las personas estén bien en esta tierra, que las personas ganen dinero en esta tierra. Y esta semana el profeta del Señor vino y él mencionó que el Evangelio del negocio, inclusive mencionó de ventas hasta de literatura dentro de la iglesia. Él mencionó, ustedes oyeron, este Evangelio, él está condenado y él va a arrastrar todos para la tribulación. Voy a hablar de eso más adelante. No jueguen, amados hermanos. La casa de Eli es real en estos días. Es real. No jueguen. Nosotros sabemos que cuando el médico se equivoca, su paciente termina en el cementerio. Mas cuando el líder de la iglesia se equivoca, todas las ovejas terminan en el infierno. Esto es muy grave, amados y preciosos hermanos. Quiero leer más un versículo
1 Samuel, capítulo 2, versículo 13. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y lo metía, versículo 14, en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado. Amén. Tenía el criado sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, le respondía: no, sino dámela ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Ellos despreciaban la ofrenda de Jehová. Quería leer con ustedes Levítico 3:17. Levítico capítulo 3. No voy a conseguir esperarlos por causa de mi tiempo. Estatuto perpetuo, versículo 17, será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Entonces, eso me está diciendo aquí que la gordura, la grosura, la primera vez que mataron un animal fue en aquel problema que ocurrió con Adán y Eva. La sangre era para satisfacción de Dios. Ningún sacerdote podía tocar en esa parte en que la ofrenda de sangre o de grosura. Ningún sacerdote. Quiero leer con ustedes Deuteronomio 18, versículo 3 rápidamente. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieron el sacrificio, buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Entonces, esta es la porción del sacerdote. Los hijos de Elí, ellos querían otro pedazo. Ellos no solamente querían lo que ellos exigían, mas ellos querían otro pedazo. Y yo quiero leer aún con ustedes otro versículo que considero importante. Está en Levítico, capítulo 7, versículo 23 al 25. Voy a terminar este tema. Levítico, capítulo 7, versículo 23, dice así: habla a los hijos de Israel diciendo: ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. La grosura de animal muerto y la grosura del que fue despedazado por fieras se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis. Porque cualquiera que comiere grosura de animal, del cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de entre su pueblo. Entonces aquí, por favor, vuelven una vez más a 1 Samuel, capítulo 2, versículo 15. 1 Samuel 2:15, ya leemos ese versículo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venían el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre respondía, dice, lo que Dios habló que no haga, ellos decían: nosotros vamos a hacerlo. Ustedes perciben
lo que el sacerdote hacía, los sacerdotes hacían. Por eso sacerdocio que se degradó, y se contamina y se degrada, hermanos. Él pasa a pecar de una manera tremenda. El pecado es terrible. Quiero ahora leer con ustedes más unos versículos. 1 Samuel 2:22. Era Elí muy viejo y oía que todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Mire, el segundo pecado de ellos, un pecado directamente contra Dios. El segundo es relacionado con la fornicación, porque ellos eran casados. El capítulo 4 vimos esto, las esposas. Entonces ellos eran casados, más las mujeres venían. Entonces ellos hacían las cosas en el lugar santo de Dios. Todo ese tipo de pecados. Cuando hablamos de ellos tocaron las ofrendas, estamos hablando de una tremenda apostasía. Otro tipo de evangelios que predicaban. Nos están predicando otro evangelio, todo lo que es permitido. Y los hermanos que venían, hablaban para ellos, no, esto tiene que quemar la gordura. Yo decía, no necesitan. Esta carne tiene que ser quemada, es para Dios. Como si fuesen las ovejas dando para los pastores. No, y el pastor decía, no, yo quiero esto para mí. Ellos tienen, ahora acá hay ganancia por dinero, ganancia por tener alguna cosa, intentar robar el disfrute de Dios, intentar robar la porción de Dios y aún más llevar a las ovejas del Señor a pecar. Pregunto, esta generación de hoy en día, ¿cómo ella está con Dios? ¿Qué tipo de evangelio está siendo predicado aquí? El versículo 24. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Estaban llevando el pueblo también a pecar. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces los juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Hermanos, me gustaría de hacer aquí una pausa y traer una seria advertencia para los que están en la sala del Zoom y los que están en la plataforma. Este Dios aquí, Él no cambió. La gracia, ella no es un pasaporte del Nuevo Testamento para que el hombre peque, para que el pastor o líder peque. La gracia de Dios nunca fue un pasaporte para pecar, para que usted haga lo que usted quiere. Dios es bueno todo el tiempo. Yo ya fui salvo y una vez salvo, soy salvo para siempre. Cuarto, si por acaso yo pierdo el arrebatamiento, yo voy a tener más una oportunidad durante 7 años. Y ahí después, si yo muero, voy a las tinieblas exteriores y quedo ahí esperando. Y después voy para Nueva Jerusalén. O aquel otro aspecto, el arrebatamiento va a suceder en medio de los 7 años. Solo en el medio. Entonces tengo tiempo para arrepentirme. Ya sé, cuando el arrebatamiento va a acontecer, es a final de los 3 años y medio. Entonces, yo voy a ver al anticristo cuando llegue, voy a ver a los profetas del Señor en Jerusalén predicando, voy a ver cuando el anticristo, y después va a haber el arrebatamiento, y después ya me arrepiento. Eso es el evangelio de los hijos de Eli. No escuche ese tipo de evangelio, es de la casa de Eli. El sacerdocio que va a terminar en el fuego.
eso va a dar problemas. Dios, Él no cambió. Y ahora el Nuevo Testamento, Él es más severo, porque ahora es la sangre del Hijo de Dios que fue dada para engendrar una nueva alianza por nuestros pecados. Todo el dolor que el Hijo de Dios pasó, todo el dolor que el propio Dios pasó, aquellos que viven como hijos de Eli, ellos pagaron un precio muy alto. El Evangelio no cambió, mas el Evangelio de la casa de Eli mudó. Es un Evangelio totalmente cambiado. Es otro Evangelio. Es otro Espíritu Santo. Tienen otro Dios. Tienen otra gracia. Tienen otro Jesús. Tienen otro cielo, donde usted puede entrar e ir como hijo de sacerdote Eli. Entonces tenemos aquí, aún en 1 Samuel capítulo 2, yo no voy a leerlo, tenemos aquí una porción muy dura. Aquí fue la reprensión, más una reprensión muy leve, muy tarde para ellos. Los hijos ya se han hecho hace mucho tiempo. Ellos no pararon más. Dios ahora decidió matarlos. Dios decidió matarlos. En ese versículo, nosotros vemos que el límite de Dios, hermanos, hay un momento que Él llega al final. Sea que Él está pecando y Dios está mandando hermanos para hablar, dando la palabra, y Él sigue pecando, entonces Dios va a entregarlos a sus pasiones infames, hermanos. Esto es muy grave. Esto es muy peligroso para nuestros días. Dios no cambió. Él continuó siendo el mismo. Mas el Nuevo Testamento es el más letal, es más duro aún. Yo quiero leer con ustedes el capítulo 4, versículo 21. Ese va a ser mi último versículo aquí porque necesito correr. Primero de Samuel 4, 21. Y llamó al niño Icabod diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios. ¿Qué esto quiere decir? Es muy significativo. Quiero tratar de eso en los próximos 5 minutos. En este momento, el arca fue llevada por los filisteos. Cuando el arca es secuestrada, ella es llevada. En aquel momento, la gloria. Nosotros vimos que la nube de Dios, ella primero reposó en el monte. En el monte vino la nube. Ella desciende todo el camino del cielo hasta la montaña. Y aquella montaña quedó ahí con rayos, con trombones, y humeaba. Y Moisés gritaba: Moisés, que Dios habla con ustedes, por favor, que habla con usted. Y tú habla con nosotros. Ellos quedaron con miedo, la presencia de la nube de Dios. Pánico, pavor, porque la nube trae al propio Dios. Dios es el Dios de la nube. Ella reposa en la montaña. Va después de los 40 días que Moisés recibe de Dios el proyecto de tabernáculo. Y el tabernáculo es edificado. Después la nube, ahora ella reposa en el tabernáculo. ¿Entiende? Ella sale de la montaña y viene al tabernáculo. El tabernáculo es móvil, es una figura de Cristo. Él se mueve de acuerdo con la nube y con la columna de fuego. La nube, ella está en el tabernáculo. La nube, ella es la confirmación de que Dios, Él es el Dios del cielo para la tierra, y ahora Él va a acompañar a los hijos de Israel hasta la entrada a la buena tierra. Él va a conducirlos, su presencia va a conducirlos. Dios quiere
introducirlos como en a boa Cristo terra de Canaã. como la buena tierra de Canaán. E o tabernáculo, Y el quando chegaram na tabernáculo, boa terra, ele cuando vai se llegaron a la buena tornar um tierra, templo. Deus Él vai va a tornarse habitar el uma templo, habitação la na terra. habitación de Dios en la tierra. Então aqui, Entonces aquí, quando a glória vai cuando embora, la gloria aquela glória viene, que estava no aquella Santo dos gloria Santos, que que está en estava ese sobre lugar a arca, santísimo, que que está sobre el estava arca, ali a nuvem, que quando estaba ahí la Deus nube, ele não suporta mais, Dios, Él no ele soporta permite que a más arca se vá, y a permite que el nuvem se arca foi, se a vaya. nuvem se foi, a La presença nube de se Deus fue, se la foi, gloria de Dios se Deus fue, la entregou presencia de eles Dios nas se mãos fue. dos Dios filisteus. dejó ellos en Isso la é mano de los filisteos. juízo, Esto es juicio, isso é um tremendo juízo eso de es un Deus. tremendo juicio. Irmãos, Hermanos, há mais duas passagens. Eu vou hay ler dos apenas uma por pasajes causa do más. tempo. Yo voy a leer solamente uno Vamos, por causa de mi vamos tiempo. ler. Vamos, abram comigo Abra no conmigo, por livro de favor, Reis. en el Encontre libro de Reis, por Reyes, favor, primeiro Reis. Primera de Reyes. Esse versículo é muito importante, Este capítulo versículo 8. es muy importante. Capítulo 8. Voy a leerlo. Primeiro Reis, capítulo 8, versículo Primera 10. de Reyes Aqui 8, a versículo glória vai 10. voltar. Aquí la gloria va a Mas volver. com Salomão, Mas ya se con passou Salomón, os ya 40 pasó, anos de Saul, se passou 40 anos de Davi, se 80 pasó anos de 30 años Davi, e agora de Salomão, quando vai construir o Saúl, templo, 30 de David, primeiro Reis y 8, ahora 10, con quando os Salomón va a sacerdotes volver. saindo do santuário, Y cuando los a sacerdotes nuvem salieron del santuario, la nube llenó cercava la a casa de Salomão. Jehová. Por sorte que os sacerdotes não Entonces, puderam los sacerdotes no permanecer pudieron ali para permanecer para ministrar ministrar por por causa da causa de nuvem, la nube, porque a glória do porque la Senhor gloria de encheu a Jehová casa había de Deus. llenado la casa de Mas Jehová. o que acontece? Entonces, ¿qué Depois de mais de sucede? 80 anos, Después de o más que de 80 aconteceu? años, A nuvem voltou. la A nube glória volvió, voltou. la gloria Vocês volvió. entendem? Ela agora Ustedes volta para entienden, Israel. la nube Ela vuelve para permanece Israel ali na y edificação. permanece ahí. Mas rapidamente, abram Más comigo Ezequiel rápidamente, capítulo 8, por en favor. Ezequiel 8, por favor. Ezequiel, capítulo de número 8. Eu Ezequiel estou capítulo correndo para lá. 8, Eu quero estoy agradecer corriendo para aqui a allá. sua presença. Quiero Você que agradecer está su conosco na presencia. sala do Zoom. A usted que está Você con que está nosotros en la sala conosco del nas Zoom, plataformas usted que está con nosotros en la de plataforma Facebook, Instagram, de no Facebook, YouTube, Instagram, português, YouTube, espanhol. Muito en obrigado. portugués, en Aqui español. nós Muchas temos gracias. novamente Aquí essa tenemos glória nuevamente esta que gloria começou em Salomão que comenzó como a en nuvem de Deus. Salomón, Ela como la chegou nube de até aqui. Dios, y ya Mas vino olha, eu hasta vou aquí. ler com Más os miren, senhores quiero Ezequiel leer con capítulo ustedes 8. Ezequiel 8, Eu vou ler a partir do versículo 1, alguns a partir del versículos. versículo Acompanhe 1. comigo. No sexto ano, Me no acompañan, por sexto mês, favor. é o En el segundo dia sexto do año, en mês, el mes quando sexto, eu a los 5 días sentado del na minha mes, casa, a condición que e estaba os yo anciãos sentado en de mi Judá casa y los ancianos estavam de diante Judá de mim, estaban veio sentados sobre a delante de mim a mí. mão do Y Senhor allí se Deus e posó falou: sobre mí la eis mano de Jehová el aqui uma Señor. figura como Y de miré, fogo, y aquí una figura que desde os parecía seus de lombos hombre, desde sus para cima lomos para hacia baixo, abajo fuego, é y desde sus branco, lomos para arriba parecía e de seus resplandor, lombos el para aspecto cima de bronce como resplandor refulgente. de metal brilhante. Y aquella figura Estendeu ali, extendió la mano y me tomó por las estendeu, quejas de mi ela cabeza. uma semelhança de mão, e me tomou pelos Y el cabelos Espíritu dos me cabelos. alzó entre el cielo y la O tierra Espírito me y levantou me llevó en perto do visiones céu de e Dios me a levou Jerusalén, a Jerusalém, a la a entrada de cidade la de Deus, puerta de até adentro a que mira hacia el entrada norte, do pátio donde estaba la habitación dentro de la imagen e olha del para celo, o la que norte. provoca a celos. Estava colocada a imagem do ciúme, que provoca o ciúme de Deus. Veja o que eles já Mire fizeram com o lo templo de que ellos ya Salomão. hicieron en el Olhe, templo eis de que a glória Salomón. de Deus Y aquí estaba la gloria de de Dios de Israel, Israel estava ali. Ela chegou na época de y Salomão ya e ela llegó en la época de permaneceu. Salomón y ya Como a permaneció esa glória gloria, que eu vi, ou que eu como vi la vir visión no que yo campo. había visto en el campo. Ele me disse: filho de Y me homem, dijo, hijo de levanta hombre, agora os alza ahora olhos tus para o ojos norte. hacia el lado del norte. Levantei os olhos Y para alcé lá, mis ojos hacia el e norte, eis y que do aquí lado al do norte, norte, junto a la fora puerta da del entrada, altar, estava aquella a imagen del imagem celo do ciúme en la na entrada. entrada. Disse-me ainda: filho do Me homem, dijo vês entonces, hijo de hombre, que ¿no ves lo que grandes estos estão fazendo? hacen? Las grandes Grandes abominaciones que la casa de abominações, Israel e a hace casa de aquí para Israel, alejarme de mi para santuario, que me afastem do meu santuário, para que me afastem para do que meu me santuário, aparten de mi para que me santuario, afastem para do meu que me santuário. aparte de mi A santuario, glória, la a gloria, nuvem, la para que nube, me afastem do meu para que me santuário, aparte pois de mi olhava santuario. ainda maiores abominações. Y me, lle- Ele me
y aún verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cavé en la pared, y aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 hombres de los ancianos de la casa de Israel, y Yazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras secretas, me dijo. Ellos piensan, el Señor no nos ve, el Señor no nos ve, el Señor abandonó la tierra. Y me dijo, vas a ver mayores abominaciones. Versículo 14. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y aquí mujeres que estaban ahí sentadas, endechando, llorando a Tamuz. Luego me dijo, ¿lo ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de dentro de la casa de Jehová, y aquí, junto a la entrada del templo de la casa de Jehová, entre la entrada y el altar, con 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, que adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Aquí habla de homosexuales. Versículo 18. Pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Ahora, la gloria del Señor va saliendo poco a poco del templo. Dios va dejando. No voy a continuar leyendo por causa del tiempo. Quiero leer capítulo 9, versículo 3. Ezequiel 9:3. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen, que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y si usted va leyendo, usted va a ver la gloria de Dios, la nube de Dios. Ella va a salir poco a poco. La gloria de Dios va saliendo poco a poco. Primero, ella sale del templo. Segundo, ella va a salir de la ciudad. Y finalmente, ella va a dejar el pueblo de Dios, la gloria, la nube y el propio Dios sale. Yo pregunto a ustedes, por si acaso ustedes conocen iglesias que están en la tierra sin la gloria de Dios, sin la presencia de Dios por causa de los pecados. ¿Usted conoce una iglesia que está así? Dios, Él fue saliendo poco a poco. Imagina el corazón del Señor, el dolor de ver lo que ellos estaban haciendo, todo tipo de pecados. Por eso, tome cuidado con pecado sexual. Hay una profecía que no estamos considerando hoy, hablada el día 2 de marzo de 2022 por el profeta del Señor. Él dice que el espíritu de adulterio iría a barrer
barrer todo el planeta. Cuando el arrebatamiento aconteciere, la tierra ella va a estar como Sodoma y Gomorra. Y nosotros vimos algo asustador, mis preciosos hermanos, que el pecado, él es contagioso, él trae la degradación a un lugar, trae la degradación del sacerdote, de las familias, hasta el pueblo de Dios. Y va saliendo porque no tiene ahí más espacio el Señor. Y cuando Dios sale, el juicio viene. ¿Por qué? Nosotros estamos muy próximos a arrebatamiento, más también de juicio. Aquellos que pierden arrebatamiento, amados hermanos, es porque ellos dejaron la gloria del Señor. Ellos abandonaron la presencia del Señor. Ellos no se importaron con el Señor. Y Dios fue saliendo poco a poco. Piensa el dolor de haber pecado contra el propio Dios. Ahora estos pecados, ellos también están dentro del ministerio santo del Señor. Usted que pertenece al ministerio, necesita tomar cuidado, porque con pecado sexual, si tú no te cuidas, esto va a suceder. Aquí habla de varios tipos de idolatría. Ese pecado puede alcanzarte. Tenemos que tomar cuidado, porque aquel que está de pie, vigile, tome cuidado para no caer. No podemos decir, ya lo alcancé, ya conquisté, yo hoy puedo estar aquí. La nube de Dios volvió en 2019. Esta misma nube que dejó Israel, ella volvió, ella vino con Cristo, ella estuvo con Cristo en la transfiguración. Nosotros tenemos aquella nube tremenda, ella permanece y ella sigue, mas esta nube volvió. Él llegó en 2019 y iba a quedar en la tierra hasta el arrebatamiento. Entonces nosotros estamos debajo de esa nube, debajo de esa santa orientación. Necesitamos cuidar porque no tenemos como decir, yo ya está garantizado todo, ya alcancé. Nosotros necesitamos ahora vivir la vida de arrepentimiento y aquellos pecados que hemos vencido no podemos volver más. Queremos dejar los pecados terribles y vivir una vida santa y justa, totalmente cabezados por Cristo y cooperando directamente con el profeta del Señor en este momento crucial de la historia de la iglesia. El arrebatamiento, de hecho, va a suceder. El pueblo de la nube está viviendo una vida santa y justa y que se está arrepintiendo. Ellos van a entrar. Ahora, la casa de Eli, la casa de Eli, la iglesia en la Odisea, ellos no van a conseguir entrar. Ellos van a quedarse con Anticristo. Y yo voy a hablar más adelante. Estamos caminando ya para terminar. Quiero traer unos puntos que considero importantes. Estamos en la inminencia de arrebatamiento. La guerra en Israel, sabemos que ya no va a parar ahora. El único que va a conseguir parar esta guerra es el anticristo. Es el anticristo. Es él que va a traer la promesa. Él va a traer un grupo de palestinos en la mesa y él va a intermediar un acuerdo de paz. Lo que comenzó el 8 de octubre va a terminar con el anticristo. Esto de aquí no es juego. Esta guerra va a ser una escalada hasta el momento que Israel ataque Irán con armas nucleares. El profeta del Señor dijo, prepárese porque el arrebatamiento va a suceder. Dios no trabaja con dos agendas. Él ahora trabaja con los judíos. A partir de Hechos comenzó a trabajar con la iglesia de los gentiles. Mas no puede quedar la iglesia de los gentiles y va a salir de la tierra para comenzar nuevamente la agenda con los judíos. Nosotros tuvimos
un entrenamiento recientemente, jueves, viernes, sábado. El profeta del Señor habló con nosotros. Él habló cuando Nehemías, en la restauración de Jerusalén, la ciudad, con el templo, los muros, y estaban 70 años en cautiverio. Y el Señor quiere ahora restaurar, porque el Hijo de Dios necesitaba nacer ahí, todo necesitaba suceder ahí. Entonces necesitaban volver. Un pueblo pequeño volvió. Los otros permanecieron en Babilonia. Ellos en Babilonia tenían sus negocios, sus bienes, quedaron allá en Babilonia. No quisieron pagar un precio para volver. Tú conoces una iglesia así hoy, que está cómoda en el mundo, pensando que está reinando. No quiere pagar un precio para volver. Para volver hay un precio muy alto. El camino es muy estrecho. La puerta es muy difícil de ver. Entonces Él nos mostró que las dos cartas que fueron emitidas por un rey pagano, algunos la Biblia menciona a Artajerjes, el otro rey Ciro. Eso no viene al caso, mas sean reyes paganos. Aquel rey, él dio una carta. Él mostró que ese rey pagano es el anticristo ahora. Preste mucha atención. Él mostró que la primera carta para reedificar la ciudad, los muros, no es verdad. Entonces la primera carta que el anticristo va a asignar es para que Israel restaure la ciudad. El bombardeo va a ser tan fuerte. Esto que no estamos viendo, la defensa de Israel funcionando. El bombardeo va a ser tan fuerte que la ciudad de Israel, ella casi va a desaparecer. La primera carta que el anticristo asigne, exactamente dando a Israel para restaurar la ciudad. Y más, hay otra carta que fue dada. Usted recuerda cuando Esdras regresa para restaurar. Entonces, el templo de los judíos, también por ese rey pagano, ese anticristo, va a dar autorización para ellos reconstruir tanto la ciudad como el templo. Esto es muy grave. Esto fue hablado esta semana. Entonces, el anticristo vino exactamente para firmar este tratado de paz que tiene dos ítems, uno para restaurar Israel y otro para restaurar el templo. Fue exactamente la carta para Nehemías y Esdras. Ustedes entienden. Ahora miren bien, ese ya es un tiempo de la angustia de Jacob. La iglesia, ella ya salió, ya tiempo de la tierra. No voy a entrar en eso, porque vienen mensajes anteriores. Detalles. No juegue. Cuidado con el pecado. Si quiere pecar, usted va para el fuego. Y para finalizar, ustedes vieron ayer ellos mostrando para nosotros los niveles de juicio. Eso no es juego. La cantidad de gracia que Dios colocó en usted para usted vivir en esta tierra, para usted y su ministerio, tener su ministerio, para usted tener frutos y para usted conducirlos a la nube. Es exactamente la misma cantidad de juicio que usted va a tener en el infierno. No quede pensando que el evangelio de la casa de Eli, yo soy cristiano, no hay problema. Los teólogos del pasado decían que un cristiano es salvo para siempre y va a las tinieblas exteriores. Más viene para decirte que no hay eso. Si tú caes, después vas a venir a ver los mensajes que fueron dados. No caigas en esto. Vas a ir al infierno si sigues en esto. La doctrina de tinieblas exteriores es peligrosa. Es muy peligrosa. No es así. Vas para el infierno. Entonces tenemos los niveles aquí y de acuerdo
con lo que hemos visto en las profecías, todos los grandes líderes. Quiero dejar esto aquí registrado. Algunos quizás no me gusten de mí, algunos que escuchan, hasta critican. No hay problema, no hay problema ninguno, no hay. Más quiero que usted sepa que estoy transmitiendo las palabras del profeta del Señor. Yo necesito de tu dinero, no quiero nada tuyo, solo necesito hablar la verdad. Si es para usted en esta era, o si va a ser después de arrebatamiento, tal vez tengas chance de volver aquí en los canales de ministerio. Ojalá que pueda venir rápidamente. No juegues con tu eternidad. Cuidado. Los hijos de Eli corrompieron Israel con un evangelio que corrompe. Dios está, hermanos, Él dejó el sacerdocio, Él dejó esa casa y llamó a alguien para restaurar el sacerdocio, pero muy pocos están dando valor. Este está en los cuatro cantos de la tierra, este profeta, alertando, y muchos no están dando valor. No están dando valor. El 98% de los cristianos no están dando valor, no quieren saber, continúan con sus propias obras, con sus propias maneras, más llegará un tiempo muy en breve en que ustedes buscarán esta palabra y no la encontrarán, porque estos profetas van para Jerusalén. Cuando la obra de los gentiles termine, Él no podrá más ayudar a los gentiles. Ahora es el otro pueblo, el pueblo de Dios. No juegues con tu eternidad. Estamos hablando de algo muy importante. El profeta del Señor nos habló que los grandes líderes que hoy no permiten que sus ovejas vengan, como Jeroboam, que no permitió que esas 10 tribus fueran a Jerusalén a adorar. El hijo de Salomón quedó con 2 tribus y él quedó con el templo. Y Jeroboam quedó con 10 tribus. Él edificó un nuevo altar, levantó nuevos sacerdotes, dirigió para todos, que ellos tenían que adorar ahí, que esos sus dioses, lo que él había hecho. Él llevó las 10 tribus a la idolatría, mas él no quiso permitir que aquellas tribus fueran a adorar a Jerusalén como el deseo de Dios. Él tenía miedo que al subir a Jerusalén, su corazón de ellos lo abandonaran. La estrategia de Satanás es la misma. Muchos líderes, puedo decir más del 90%, ellos no quieren ceder. Ellos permanecieron con su obra. Yo estoy diciendo para ustedes, cuidado, abre sus ojos ahora, abre tus ojos rápidamente para ver quién está en la tierra, por medio de quién Dios está hablando. Yo estoy implorando para usted, cuidado. Nosotros no somos exclusivistas, mas estoy implorando, cuidado. Ya hay un sacerdote, ya hay un pueblo bajo la nube en la tierra y usted no percibió. Cuidado. Lo que está en juego aquí es nuestra eternidad. Hermanos, no es una iglesia, no son miembros, no es dinero que está en juego, es nuestra eternidad, la eternidad de las ovejas. El profeta dice que esos líderes, cuando el arrebatamiento suceda, él no mencionó si va a ser una semana o un mes o meses, mas ellos serán agarrados y serán muertos. Ellos no van a tener condición de ser vencedores tardíos. ¿Qué son los vencedores tardíos? Son aquellos que durante los 3 años y medio, ellos son torturados para negar a Jesús. Pierden en pedazos su cuerpo. Ellos sufren, ven a la familia siendo violada, cortada, y ellos no niegan a Jesús. Después de tanta tortura, semanas, días, o hasta mismo meses, ellos no niegan a Jesús. El anticristo los mata.
Ellos son los vencedores tardíos. El profeta dijo que esos líderes que hoy amarran las ovejas y no permiten a las ovejas venir conociendo el Dios de la nube, de conocer al Dios de la nube, serán muertos y llevados al infierno. Directamente, esto no es juego, y todas las palabras que fueron habladas por este profeta, ninguna de sus palabras cayó por tierra. El mismo que profetizó todos los terremotos, ellos profetizaron más de 100 profecías, todas se cumplieron al pie de la letra. Eso ya habla de un juicio severo de Dios, hermanos. Él va a cobrar duramente de aquellos que están engañando a las ovejas. Dios va a cobrar la casa de Eli. Cuando el juicio entró, eso sucedió. La gloria salió por los pecados y la apostasía. En la época de Ezequiel, la gloria salió. El juicio fue severo. La casa de Judá pagó un precio. 70 años de cautiverio. Hermanos, el juicio vendrá. Dios no cambió. Él va a hacer eso. Va a reivindicar eso. Ya estoy partiendo para finalizar. Me gustaría leer con ustedes Lucas 16. Aquí yo no voy a leer todo el capítulo ni toda la parábola. El rico y Lázaro. Más quiero considerar 2 puntos. Quiero considerar las 2 oraciones. ¿Cuántas oraciones de rico? 2. Solo existe un lugar donde las oraciones ellas no son oídas. Se llama infierno. Voy a repetir. En el infierno las oraciones ellas no son oídas, no son respondidas. El tema de mensajes de hoy sería exactamente eso. Lugar donde las oraciones ellas no son oídas por Dios. Mas en último momento nosotros mudamos para la casa de Él. Entonces nosotros aquí vamos a ver Lucas 16 a partir del versículo 19. ¿Qué tenemos aquí? Son los cristianos. Ellos creen así. Aquí no está hablando que un hombre rico era un cristiano. Es una parábola solamente. Hermanos, el Señor está hablando que era un cristiano. Si era un fariseo, eso lo está mostrando aquí, que va a terminar en infierno. No importa si es pastor, no importa quién sea, va a terminar en infierno. Va a terminar en un lugar terrible. En el versículo 24 dice la primera oración de rico en el infierno. Lucas 16, 24 dice, clamando, quiere decir orando. Señor, ten misericordia de mí. Manda a Lázaro que moje su dedo en agua y me refresque, porque estoy aquí atormentado en esta llama. Esa fue la primera oración. Ahora, el versículo 27 es la segunda oración. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Él hizo 2 oraciones. En el 24, 27, 28. Yo pregunto, ¿las oraciones de ellos fueron oídas por Dios? No. Hermano, cuando la persona llega a ese lugar, ya no tiene más derecho. Acabó para él. Acabó. Y aquí nosotros vimos, esta semana oímos por el profeta. Este mensaje está en YouTube. Fue la segunda sesión. El nivel de sufrimiento. Quiero leer rápidamente con ustedes
El Evangelio de Juan, capítulo Juan 19, versículo 11. Juan 19, 11. Jesús está delante de Pilatos. Él está siendo entregado. Fue entregado para Pilatos y lo entregaron para ser crucificado. Y respondió Jesús: ninguna autoridad tendría sobre mí si de arriba no te fuera dada. Por eso quien me entregó a ti, mayor pecado tiene. Aquí cuando dice mayor pecado, vimos que el juicio en el infierno, él tiene niveles de tortura. Para estos aquí, que entregaron a Jesús, los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, los herodianos, los escribas, para ellos, esto está diciendo que el infierno, el nivel de sufrimiento será diferenciado, diferente en el infierno. Esto aquí no es juego. Quiero leer rápidamente Mateo 12:31, por favor. Mateo 12, versículo 31. Es un versículo muy conocido. Vamos a ver aquí el propio Jesús hablando. Quiero agradecer a la hermana Patricia, que está poniendo los versículos. Muchas gracias. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Entonces, ¿cuáles son las explicaciones para ese versículo? Mira, no hay cómo. Ya prediqué. No hay cómo blasfemar contra el Espíritu Santo hoy. Cuando Jesús estaba vivo, entonces blasfemaron. Yo prediqué esta mañana y ya me arrepentí. Hablaron mal de él. Mas ahora que Jesús ya murió, no hay cómo más blasfemar. Ese evangelio es un evangelio de la casa de Elí. Yo me arrepentí por eso. Es de la Odisea. Cuando Dios envía para la tierra su mensajero, Dios envió en todas las eras por causa de su propósito, por causa de su agenda en la tierra. Dios necesitó levantar a alguien. Si yo y usted estuviéramos en la época de Noé, Dios está hablando por medio de Noé. Si nosotros queremos saber lo que Dios está hablando, necesitamos escuchar a Noé. Solamente Noé habla por Dios. Cuando Dios va a sacar al pueblo de Egipto, Dios está hablando por medio de Moisés. Si nosotros queremos saber lo que Dios está hablando, necesitaríamos oír a Moisés. Cuando el pueblo, él va a dar la vuelta a Jericó para derrumbar aquella ciudad. Queremos conocer el plan. Teníamos que oír a Josué. Hermanos, en todo el Antiguo Testamento, cuando Dios necesitaba traer su palabra por causa de su pueblo, él escoge una persona y los demás tienen que identificar por medio de quién Dios está hablando. Si usted quiere entrar en el Nuevo Testamento, la iglesia comienza sobre la lideranza de Pedro. Y si estabas en Jerusalén, saber por quién Dios estaba hablando, tenías que oír a Pedro. En Antioquía, sobre la lideranza de Pablo, usted tenía que oír Pablo. Después tenemos el apóstol Juan, en el final del primer siglo, hablando por Dios. Usted tenía que oír a Juan si quería saber lo que yo estaba hablando. Él se mueve de esta manera. Él entrega para una persona un tiempo. En estos 2000 años, Dios levantó muchas personas.
Si usted fuera 500 años atrás, usted tenía que oír a Martín Lutero, quizás porque Dios hablaba a través de él. Tenemos toda la historia de los grandes hombres y mujeres de Dios. Madame Guyon, los hermanos Moravos, John Wesley. Tenemos tantos por lo cual Dios habló en su época. Ellos escribieron libros, mas ellos murieron. Hoy, si tú agarras un libro de un teólogo que ya murió, usted está comiendo, Dios está pecando porque Dios ya no está más hablando en esa época a través de esa persona que murió. Tú tienes que ver ahora quién está vivo y quién está hablando, por medio de quién Dios está hablando ahora. Nosotros somos la generación de arrebatamiento. No podemos equivocarnos. Si tú te equivocas, vas a ser dejado en la tribulación y vas a terminar en el infierno. Tiene que identificar por medio de quién Dios está hablando. No que es con tu evangelio aislado, buscando ayuda en teólogos. Que el Señor te libre y el Señor te traiga de regreso al Espíritu para que veas por medio de quién Dios está hablando ahora. Él está vivo. Quiero que tú sepas, Mateo 24:14, y este evangelio del reino será predicado en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Tu iglesia pequeña, no vas a predicar el evangelio del reino en toda la tierra. Usted sabe que el arrebatamiento no va a demorar 30 años. ¿Quién es aquel que está predicando el evangelio ahora? Vemos casi 200 millones por semana. Este profeta es la boca de Dios ahora. Muchos buscan en las redes sociales este profeta para recibir ayuda. Son 207 naciones oyendo la palabra. Toma cuidado ahora, porque el Señor no está parando su obra. La casa de Elí no va a prevalecer, va a caer. El infierno está abierto. Escucha la voz de este profeta. Este profeta escuchó quién estaba en el infierno, en grados diferentes de tortura, de acuerdo con la gracia que fue dada, hermanos. El fuego es peor, el tormento es peor, los gusanos son peores. Los pecados siguieron a ellos, aquellos que murieron. Los hijos de Elí están en el infierno. El pecado es contagioso. Yo estoy desesperado. Yo estoy desesperado. La degradación del sacerdocio y la degradación del púlpito aconteció. Y las personas, ellas no quieren la verdad, establecieron su propio padrón. Hermanos, Dios, Él tiene un límite. Él tiene un límite. Sepan de eso, Dios tiene un límite. Hay un límite en la gracia de Dios. No juegues con esto. Toma mucho cuidado. Hermanos, Dios tuvo un límite en la generación de Noé. Dios tuvo un límite en Sodoma y Gomorra. Usted va a ver por dónde Dios pasó. Él tuvo un límite. Yo puedo afirmar, el tiempo está terminando para Dios ahora. El límite está llegando. Arrepiéntase. Yo quiero finalizar con una oración. Quiero llamar a usted, pastor, a usted, líder que no se reúne con nosotros. Por favor, te imploro, entre en contacto con nosotros. Lanza fuera cualquier dificultad. Vamos a prepararnos. El tiempo realmente acabó. Vamos a prepararnos juntos. El tiempo acabó. Estamos implorándote. Si usted
está también en este mensaje. Ou se você quer se arrepender de O si pecados usted quiere sexuais, arrepentirse de pecado dos sexual, pecados, irmãos. de los pecados, Porque hermanos, cuidado, es contagioso, começou com cuidado. alguém em Sodoma e Gomorra, Empezó con agora alguien passou en para Sodoma y todos. Gomorra y pasó para Aí todos. disse que todos os homens Ahí dice que todos los hombres se tornaram homossexuais, se tornaron jovens, homosexuales, velhos. de Cuidado, adolescentes, viejos, todos. você que é casado, cuidado com Usted que es isso. casado, cuidado. Irmãs, Las hermanas, cuidado com o pecado. cuidado con el Roupas pecado. apertadas Hermanos, las ropas mostram a anatomia do seu apretadas corpo. que Cuidado, muestran anatomía de tu cuerpo. cuidado, irmãs. Cuidado, Deus não hermanas. mudou, cubra o seu corpo bem. Dios no cambió. Cuida tu cuerpo, Vista cubre tu cuerpo. decentemente. Tire, amadas irmãs, essas fotos das Saquen, suas hermanos, redes sociais, do aquellas seu fotos de WhatsApp. tus redes sociales. Cuidado, irmãs. Não brinque com Cuidado, isso. hermanas. No juegue con eso. Cuida do seu casamento muito Cuida de bem. tu Seu casamiento esposo, también. respeita o seu Y tu esposo, esposo, respeta a tu esposo. os seus filhos. Respeta a tu Jovens, esposa, a eu falo tus jovens, hijos, tus cuidado com a jóvenes. masturbação. Cuidado con la Cuidado com o masturbación. pecado sexual. Cuidado con el pecado Cuidado, jovens. sexual. Cuidados, jóvenes. Cuidado, cuidado mesmo. Cuidado, cuidado. Esses pecados são graves. Esos pecados son graves. Os filhos de Eli Los hijos de estão no Eli inferno hoje. están en el infierno hoy. Filhos, podemos dizer, de pastores. Eli Eran hijos, podemos decir, de pastores. Os filhos estão todos no Los inferno. hijos de él están en el infierno. Nós vimos o pai também. Y por lo que Não vimos, brinque com isso, jovem. no juegue con Amigos, eso, varão, jóvenes. varão, cuidado. Esse negócio Cuidado. de trocar de casamento, Ese negocio de cambiar de segunda casamiento esposa, ou a y venir para la esposa segunda trocar de esposa o el esposo, la esposa cambiar de esposo. Cuidado. El tiempo está acabando. Cuidado, cuidado. Cuidado. Eu estou implorando para vocês. Estoy Tenham muito implorando a cuidado com ustedes. isso. Tomen Senão cuidado, vai por durar favor. muito. Hoje nós temos liberdade de fazer o que Hoy nós tenemos quisermos. libertad para hacer lo que queremos. O pastor chama você para fazer uma campanha. El pastor llama a usted para hacer una Jovem, campaña. vamos fazer uma campanha aqui, dá o seu dízimo, sua oferta, está tudo Vamos a bem. hacer una campaña aquí de tu diezmo y todo bien. Se você não se No es arrepender, así. no Si no te vai passar, arrepientes você não vai sair dessa. en ropa de silicio, usted no va a salir de esta tierra. Paren, hermanos. Cuidado con esa parte sexual. Cuidado con dinero. Estamos viendo la casa de Elí, cómo fue rechazada. Ellos eran representantes de Dios. Perdieron el temor de Dios. Sirvieron a Dios de su propia manera. Allá en el infierno las oraciones ya no son contestadas, no son oídas. El tormento será hasta llegar al trono blanco y de ahí al lago de fuego. No puede respirar por toda la eternidad. Hoy el Señor está dando una oportunidad. Es hoy. Arrepiéntese de sus pecados. Salga de las malas amistades que te corrompen, de las bromitas. Hay un grupo gospel. Cuidado. Cuidado con las brincaderas, con los juegos, con los chistes gospel. Muchos subieron al púlpito a tornarse como payasos, evangelistas payasos. Han buscado seguidores. Cada vez las bromas tienen que ser más grandes para tener más seguidores. Cuidado. Ellos consiguen ganar muchos seguidores, a llevar a las personas a reírse. Cuidado, cuidado. El Señor no aprueba eso. El Señor quiere un evangelio serio para que identifique quién está hablando por Dios en la tierra. Es el primer punto para usted. Entrar en la eternidad. Identificar quién está hablando por Dios y seguir con temor las instrucciones. Usted va a entrar así. Usted va a entrar. Repita conmigo esta oración. Poderoso Señor Jesús. Yo me arrepiento de todos mis pecados. Yo veo la casa de Elí. Señor Jesús, así como el Señor rechazó aquella familia sacerdotal, el Señor rechazó el púlpito, el altar, y el Señor los consumió en su ira. Señor, yo imploro misericordia. Señor, que yo sea Samuel,
que yo pueda habitar en medio de ese pueblo y no contaminarme, que yo pueda servirte, Señor, en arrepentimiento y santidad, como Samuel sirvió. Señor Jesús, yo entendí tu palabra. Por eso te imploro, Señor, guía mis pasos para la eternidad. Libérame de aquellos pecados que pueden dejarme para tribulación, aquellos pecados que aún no conseguí vencerlos, aquellos pecados que aún no conseguí ser libre. Señor, ayúdame. Ayúdame a arrepentirme. Muéstrame, Señor, los pecados que yo estoy cometiendo, que no te agrada, pecados que no agradan tu gloria. Señor, hoy yo vi que cuando hay pecado, tu gloria sale. Cuando hay pecado, tu presencia sale. Cuando hay pecado, tu nube sale. Y hoy, yo que soy templo del Espíritu Santo, Señor, yo pierdo todo si pierdo el templo. Yo me arrepiento porque por cada vez que yo pequé, que yo di mi alma para Satanás, yo me arrepiento, Señor. Yo imploro, pero para que tu gloria, para que tu nube, para que tu presencia venga. Hoy, Señor, yo nací de nuevo. Amén. Amén. Quiero aquí agradecer a todos ustedes que están con nosotros en las redes sociales. Quiero pedir para que ustedes den un like en este mensaje y pueden enviarlo también para otra persona. Por favor, haga eso. Quiero agradecer también su presencia en el poderoso nombre de Jesús. Estamos en los últimos días. Dios le bendiga a todos ustedes, los que están en el YouTube, los que están en el Facebook, en Instagram, en portugués, en español. Muchas gracias. En el más poderoso nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Yo aún estoy